Bueno, ¿cuánto ustedes creen que nos costó saber que tenemos 5 llaves cerradas en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado? Además, ¿cuáles son todos estos resultados que ha logrado Carlos Pesquera? ¿Qué pasa con el sector energético? ¿Por dónde va la cosa? Y miren, ahora el gobierno ahorra, ¿ustedes saben cómo? Calladitos. ¿Quién les cree? Ustedes verán y ustedes me dicen. También continuamos viendo todos estos casos de maltrato infantil en Puerto Rico y qué hay detrás de la destitución de 5 miembros de la Junta de Control Fiscal y cómo nos afecta. Todo eso y más lo discutimos aquí. Hoy es 6 de agosto y esto es Escucha Lugaro. Bienvenidos nuevamente a Escucha Lugaro, el espacio digital donde todos los días ustedes obtienen la información que necesitan para mantenerse al día y las herramientas para combatir la desinformación. Saben que estamos diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Ahí pueden suscribirse, le dan like, comentan. Están viendo ahí donde encontrarnos en pantalla. También en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y en las mías personales, en las mismas plataformas. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos una serie de cosas de las que tenemos que hablar para ponernos al día con todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Miren, en el mismo medio de la semana. Primero, ¿cuánto nos costó saber que teníamos 5 llaves cerradas? Pues por ahora $65,000, que es lo que se le va a pagar a Carlos Pesquera por este primer mes de trabajo. Pesquera ha llegado allí y lo primero que ha dicho es, esto era una tontería. Y en palabras finas o en palabras de Carlos Pesquera, dijo lo siguiente, vamos a ver. Fue una avería, más que una ruptura catastrófica, en la que básicamente se hace una perforación a la tubería causando fuga de agua. El tema que cobra para mí interés es el proceso que se siguió para repararlo, la forma en que se atendió la urgencia y cómo se pudo haber programado una reparación con menos impacto en el servicio. La forma en que se escogió causó una reducción en la producción de agua potable de Sergio Cuevas. Eso, sumado a las deficiencias en otras plantas, causa la situación crítica. Para que ustedes se ahorren leerse el resto de la información que brindó Carlos Pesquera, él básicamente dijo esto. Mira, esto fue una avería como cualquier otra que ocurre todos los días, porque ahora las enseñamos. Después de esta crisis de agua potable, ahora vez que vemos un tubo explotado en la calle, lo mostramos, se viraliza en las redes sociales como el que vimos ayer en Bayamón, pero la realidad es que ese es el pan nuestro de cada día. La diferencia está en cómo se atienden esas averías. En el caso de esa última avería, de aquel tubo de 54 pulgadas, esta gente se volvieron locos cerrando llaves, disminuyeron la capacidad de trabajo de la planta Sergio Cuevas y crearon una crisis de agua potable en Puerto Rico cuando pudieron haber trabajado eso de otra manera. Pero tuvimos que traer a Carlos Pesquera a cobrar $65,000 mensuales para decirnos que hay otros procedimientos con los cuales trabajar las averías. Y eso precisamente es lo que él dice que quiere traer. Y quiero ver específicamente cuáles van a ser sus áreas de enfoque. Vamos allá. Son cosas que queremos traer a la atención de los que están en puestos directivos en este momento. Vamos a hacer unos procedimientos para cuando esto ocurra o desempolvar procedimientos, porque la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene que tener algo hecho, pero vamos a mejorarlo y actualizarlo para que al momento de estas situaciones haya un procedimiento establecido. Miren, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, usted sabe a qué se dedica. Usted no tiene que ser ingeniero, ni científico de la NASA, ni usted tiene que saber hacer cohetes, ni tener un grado en matemáticas avanzadas para que si yo le pregunto a qué se dedica la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se dedica a recoger las aguas y transportarlas hasta los diferentes hogares del país, distribuir esa agua. ¿Ustedes realmente creen en tantos años la Autoridad de Acueductos no tiene unos protocolos para cómo se trabajan las averías? Pues ahora va a ser este nuevo gran trabajo. Esto habla de los niveles de incompetencia que estamos viendo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Aquí ya más de una persona ha señalado que esto es un problema gerencial, que esto no es un problema de la infraestructura de la autoridad, que no es un problema de recursos, que es un problema de quienes la están administrando, porque hicieron lo que siempre hacen. Y, ¿verdad? Y para ser honesto aquí intelectualmente, no es que Jennifer González hizo algo que nadie más había hecho, que es llegar y sacar a los que estaban para poner a los de ella. Es que simplemente eso lo hacen todos los años, pero procuran traer a alguien que sepa alguito de lo que está haciendo, o al menos dejar de la administración anterior a los que sabían, aunque fueran en puestos subordinados, para asegurar que la cosa siga corriendo. Pero aquí se colgaron en lo fácil y crearon una crisis de agua potable de un tubo roto. Bueno,
Vamos a cómo el gobierno ahorra dinero ahora. Miren, esto yo no sé, pero esto no se lo cree nadie. Miren esto. La Autoridad de Energía Eléctrica tendrá una reserva de 683 millones de dólares. Ustedes saben que yo llevo aquí semanas hablándoles de varias cosas. Número uno, de que no se le está pagando a Luma lo que se supone que se le pagara contractualmente. No se le está pagando a Genera lo que se supone que se le pagara contractualmente. El fondo de emergencia, si ocurre algo, tengamos un dinerito ahí listo para la recuperación rápida del sistema, está en negativo 222 millones porque no se han hecho las aportaciones que corresponden a ese fondo de emergencia, del cual vamos a hablar también ya mismo. Pero de repente, ay, me encanta eso, y de repente no para los guardias. Bueno, volvemos acá al mundo no musical. De repente nos dicen, mira, queremos anunciarle al país que tenemos una reserva de 683 millones. ¿De dónde salió todo ese dinero? Pues el gobierno se atreve a decirlo. Oigan esto, que ellos calladamente fueron ahorrando este dinero. ¿Cómo el gobierno calladamente ahorra 683 millones sin que usted se entere? Eso es bien preocupante, les voy a decir, pero no me lo crean a mí. Vamos a verlo aquí. Por favor, colócame eso ahí en pantalla. El Departamento de Hacienda transferirá a un agente fiduciario externo poco más de 683 millones correspondientes a una reserva del sector energético que calladamente se creó durante la primera sesión legislativa del cuatrienio, con miras a atender necesidades futuras relacionadas con gastos de pensiones y servicio a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, indicó el martes el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berrío. Ustedes me van a decir a mí que nosotros que discutimos aquí el presupuesto públicamente, que fuimos a través de las distintas partidas, que evaluamos qué partidas aumentan, qué partidas disminuyen, ¿ustedes realmente creen que se escaparon 683 millones y que el gobierno, sin que nos diéramos cuenta, fue ahorrándolo porque somos los más eficaces? No queríamos decirle a nadie hasta que tuviéramos en nuestra cuenta de Populoso 683 millones, pero vamos a ver de dónde sale este dinero, por favor, vamos a ver el desglose. De los 683 millones que componen la reserva, 229 millones provinieron de la enmienda al presupuesto con cargo al Fondo General que se aprobó en junio. Mientras que, continuamos, es que era otra columna, por eso está separado. Mientras que 453 millones corresponden a ingresos especiales asociados a árbitros recaudados por el gobierno federal que se remiten a las partidas bajo la custodia de Hacienda, dijo el funcionario. Miren, yo les voy a decir la verdad detrás de eso. Y claro, esto no son datos, esto es una especulación, porque a mí se me hace imposible pensar que el gobierno tenga esta mega estrategia de calladamente ahorrar dinero para energía eléctrica. A mí lo que esto me hace pensar y concluir es que no tenían ni puta idea de que ese dinero les iba a entrar de esos arbitrios federales, que no sabían ni cuánto era. Y como eso entra directamente a unas cuentas de Hacienda, de momento dijeron, mira lo que hay aquí. Y dicen, salen en el periódico diciendo, mira, queríamos decirle que calladamente teníamos estos ahorritos. Ay, el santo Guardemarquiles de las cosas que aparecen milagrosamente. Bendícenos y protégenos. Bueno, pues sabemos que estos 683 millones, que, ojo, esta gente le debe hasta al primo y hasta la madre que los parió, les debe a todo el mundo y de momento se atreven. Miren, para mí esto es una desfachate. Si los tenía, te hubiese quedado callado. Porque esto es como el pana que te debe dinero de un préstamo y tú lo ves comprándose una motora, comprándose un jet ski, de vacaciones en Disney con los nenes. Y tú dices, pero si este tipo me debe dinero. ¿Cómo usted cree que ahora mismo se siente la gente de Luma leyendo que esta gente que les deben prácticamente ese dinero? Yo creo que lo agarraron en lo que no han pagado. ¿Cómo usted se cree que la gente de Luma está viendo esto y diciendo, con que sí, mi pana, tú me debes y tienes 683 millones? ¿Cómo usted cree que se siente Genera? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Que esta gente nos subió la tarifa para pagar las pensiones, que son 400 mil, o sea, tienes 25 millones mensuales. Pues coge de los 683 millones que te aparecieron de la nada, divídelo en 25 y tienes para varios meses de pensiones en vez de subirme a mí la tarifa. Pero pues esperaron a subirnos la tarifa para después decirnos que calladamente ahorraron este dinero. Pero
vamos en esa misma línea a hablar del fondo de emergencia, porque si tienes ahora 683 millones, contra mi hijo, por lo menos, tú sabes, ponle par de pesitos al fondo de emergencia, pero no le han puesto dinero al fondo de emergencia, tanto así que han tenido que ir buscando otras cuentas para trabajar cosas que son de emergencia. Ahora el negociado ha aprobado 15 millones para el fondo de emergencia. O sea, por ley, para que ustedes tengan idea, por ley, se supone que el fondo de emergencia está en 30 millones. Hoy está en negativo 222. El negociado ha dicho, vamos a aprobar 15 millones para meterlos ahí. 15 millones, no, con un negativo 222, como que ellos no entienden que eso no es un positivo. Pero esos 15 millones que ahora hay en líquido, ni siquiera le han explicado a las agencias cómo pueden acceder a ellos. Es como, tengo 15 millones, pero Luma no sabe cómo acceder, los Genera no sabe, la autoridad no sabe. Y al final del día, ese es el dinero que en caso de que haya un embate de un huracán, que haya cualquier tipo de desastre, cualquier cosa que ocurra, ellos puedan fácilmente sacar dinero de ahí para trabajar con la emergencia. Pues todas las agencias han demostrado tener dudas con respecto a eso. Todas han dicho, nos dieron 15 millones, pero ninguno sabe cómo sacarlos. Así estamos en la aldea. Bueno, hay una noticia que yo quiero darle aquí porque no es sexy, no es atractiva, no es entretenida, pero es vergonzosa, es indignante y no se puede permitir que pase por debajo del radar. La oficina de la Contralora ha determinado, perdónenme, no es de la Contralora, es la Inspectora General, determinó que los bonos que otorgó la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones son contrarios a la ley. Y yo solamente quiero recordarles lo siguiente para que no se nos olvide a nuestro pueblo de memoria corta. La expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que yo creo que ha sido la presidenta más incompetente que ha pasado por la Comisión Estatal de Elecciones, y no lo digo yo, solamente usted recuerde que estuvimos contando votos mientras la gobernadora juramentaba, casi habían mesas de escrutinio montadas allí frente al Capitolio en la juramentación. Estuvimos contando votos hasta casi enero. Encima de eso, las primarias se suspendieron, todo fue un desastre, los materiales que no llegaron. Miren, yo no tengo que contarle lo que ha sido el proceso electoral en Puerto Rico. Todo es responsabilidad de esta persona que no pudo administrar esta agencia, pero como si fuera poco, antes de irse, me voy a ir, antes de irme, mientras la gente todavía estaba contando votos, ella dijo, déjame firmar, dame la libreta de cheque acá. Empezó a firmar bonos de productividad. Sí, eso es lo más irónico, que se dé un bono de productividad en la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, ¿cuánto dinero usted cree que ella dio? Adivine, lo que están escuchando esto. $174,000 en bonos antes de irse, pero no es a cualquiera, es a una gente en particular. Pero espérate, dame un chequecito más y mi bono. Ella misma se dio un bono de más de $9,000 antes de irse, sin encomendarse a nadie. ¿Y qué usted piensa de esto? Y se divertirán. No nos vamos a divertir mucho, ella no se va a divertir tanto cuando ahora la Inspectora General, tras este informe, ha remitido esto tanto a Justicia como a la Oficina de Ética Gubernamental. Esperemos que hagan un mejor trabajo investigativo que lo que hicieron con la querella contra Waldemar Quiles y que haya algún tipo de consecuencia. Esto no se puede permitir. Imagínense que cada oficial de una agencia antes de irse se reparta miles de dólares en bonos sin pasar por ningún proceso de aprobación. Para colmo, le puso bonos de productividad cuando ni siquiera hay medidas de productividad ya establecidas en la comisión para otorgar ese tipo de compensaciones. Por ahí va la cosa. Bueno, ayer yo les hablé de un tema, no quiero dejarlo en el mero diagnóstico. Tuvimos una tragedia con un infante que fue dejado en un vehículo de motor de 10 meses. Este niño murió. Un día antes habíamos visto otro caso que se fue viral en Montelledra, donde un muchacho tuvo que romper un cristal para sacar una menor también de un carro que había sido dejada en el vehículo. Mientras el guardia se fumaba el gare, tú ves a este muchacho ahí metiéndole con el dumbbell y el guardia ahí, me encanta tener aquí un esclavo ciudadano. Pero, más allá del chiste, yo creo que es importante que hablemos de este tipo de cosas que está ocurriendo en Puerto Rico. Ayer yo les trabajé 3 casos distintos. Les dije, mira, tuvimos a esta bebé que fue dejada en Montelledra, tenemos a este niño que murió en ese vehículo, tenemos el muchacho jovencito que se mató en el carro porque iba tarde para el trabajo. Entonces, dentro de los saturados que estamos, toda la cantidad de trabajo que tenemos, la ansiedad generalizada,
estamos olvidando cosas que son básicas, estamos dejando de priorizar sobre lo importante. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero no quiero que se quede en el diagnóstico. Quiero que hablemos de soluciones y que, claro, los que somos padres sepamos el impacto que puede tener el dejar un menor en un vehículo. Y ahí este artículo que lo publicó, esto es Primera Hora, y creo que es importante porque nos habla de cosas que quizás para algunos es sentido común, para otros no tanto. Quiero que sepan, dame la próxima, quiero hablarles un poquito de lo que implica el dejar un menor en un vehículo. Y miren lo que dice aquí. El dejar ventanillas un poco abiertas no impedirá que el niño en el interior del vehículo sufra un golpe de calor que acabe con su vida. O sea, que dicho bien directo, dejar dentro de un carro a un niño, aunque sea por unos minutos, puede resultar en una sentencia de muerte para ese menor. ¿Y por qué quise leer esto así de contundente? Porque a veces la gente puede pensar, es que esto es un momentito y yo lo dejo con la ventana un poquito abierta. Quiero que vean cómo aumentan las temperaturas dentro de un vehículo para que entendamos la gravedad del asunto. Ponme por favor la próxima. Sepa que en el interior de un auto apagado y sin ventilación puede compararse a un horno. Y todavía más si esto ocurre a temperaturas extremas, que de hecho hoy hay una advertencia de calor extremo de más de 110 grados, como las que hemos sufrido en Puerto Rico en los últimos años. Pues la temperatura en el interior de ese vehículo puede subir tan rápido como 20 grados en apenas 10 minutos. O sea, estamos hablando de que esto no es una cuestión de que usted dejó a su hijo mediodía en el carro. En muy poco tiempo las temperaturas dentro de un vehículo de motor aumentan sustancialmente. Y por eso les digo, porque yo he visto los comentarios que le han dejado a este padre en las redes sociales y es una cosa tan trágica, es tan trágica. Y como estamos tan saturados y cualquiera podría pasar una cosa como esto, un descuido de que en unos minutos... ¿Sabes lo que es cargar el resto de tu vida con que se te murió tu hijo? Porque lo dejaste un momento en el carro. Diferentes estrategias. Hay que, primero, si usted está sobresaturado de trabajo, busque ayuda, conecte con familiares. A veces estamos bien cansados. Están personas con diferentes trabajos haciendo turnos dobles, haciendo guardias, guiando en la calle. Si usted siente que no puede más, mire, deténgase. Olvídese, pague las consecuencias, que le den el memo, que pase lo que sea, pero no pague con su vida, no pague con la vida de los suyos. Busque ayuda, atrévase a decirle a la gente de su círculo familiar, a sus amigos, necesito ayuda. Y de igual manera, busque mecanismos usted mismo para acordarse. Dicen que dejar un juguete brillante, cuando usted anda con su bebé, dejar un juguete brillante en el asiento del pasajero para que usted lo vea. O hay gente que dice que usted coja el zapato cuando se vaya a montar el carro y se quite el zapato y lo deja al lado del bebé, para que cuando usted salga del carro se obligue a tener que buscar el zapato, bueno, va a salir descalzo, a menos que sea Jesús. Allá en la puerta un niño se llama Jesús. Ahí, tenía que traer mi parte musical, perdónenme. Dentro de esto, yo creo que la mejor alternativa es la siguiente. Haga un hábito de mirar dentro de su carro antes de usted bajarse. Por si el zapato no funciona, por si el juguete no funciona, haga de eso un hábito. Empieza a acostumbrarse siempre a usted antes de salir del carro, mirar el asiento atrás. Una vez usted lo hace un hábito, ya aunque no tenga el bebé o lo tenga, es una costumbre y también sirve para otras cosas, no se crea. Bueno, dentro de lo que estamos hablando de esta misma línea con los infantes, yo creo que es importante destacar que en Puerto Rico continuamos viendo un alza en los casos de maltrato infantil, tanto así que se están reportando 13,000 referidos al año de maltrato infantil en Puerto Rico. Miren, eso es un montón. 13,000 referidos al año es un montón. Y con los pocos trabajadores sociales que tiene el Departamento de la Familia, crea una crisis de maltrato infantil en Puerto Rico. Y les digo esto porque ayer mismo vimos aquí en La Real un caso y yo comenté lo siguiente: hay una responsabilidad social de cómo también, pues, toda la gente habla de la violencia de género y todas estas tragedias con personas asesinadas por sus parejas, pero muchas veces estas cosas se sabían. Había gente que sabía que habían problemas, había gente que sabía que alguien estaba ahí cogiendo puños y patas todos los días, pero nadie se quiere meter. Y si usted mira los comentarios en ese clip de La Real de ayer, mucha gente dice, no, es que los problemas de pareja uno no se mete. Pero es que ¿quién los manda? Eso es la familia allá, tú no te metes en familias de otros. Y lamentablemente esa es la visión que nos ha traído hasta aquí. Y quizás usted no se quiere meter para ayudar a la esposa del vecino que le están entrando a puños y a patas todos los días. Pero aunque usted no se meta en eso, yo lo que sí les pediría que se metan es para defender
niños y niñas que no tienen voz, que son totalmente vulnerables, que sí necesitan a alguien que los salve. Y si hay 13,000 casos allá afuera anualmente referidos y los trabajadores sociales no tienen manos suficientes para llegar, como único llegamos es a través de la sociedad misma, que como colectivo decidamos proteger a nuestros niños. Y si usted sabe que hay niños allá afuera que están maltratando, que están abusando, haga algo al respecto. Esos niños quizás viven todos los días de su vida esperando que alguien toque a esa puerta y los salve de las situaciones en las que está viviendo. Así es que esto es bien preocupante, es un tema que tenemos que seguir tocando y que definitivamente el gobierno no va a dar abasto. Tenemos que como sociedad de alguna forma también trabajarlo. Bueno, ayer discutimos el tema de Trump. Habíamos hablado de que había discurrido en una red que habían votado los miembros de la Junta. Hasta ese momento no se había confirmado, no teníamos noticias de que esto fuese cierto. De hecho, la propia Junta de Control Fiscal no se había enterado por Casa Blanca. Se vinieron a enterar precisamente a través de los medios de comunicación porque le enviaron a 5 miembros de la Junta un correo electrónico individual sin notificarle siquiera a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico que iban a despedir a esos 5 miembros. Trump ha cambiado la composición de esta Junta dramáticamente al sacar a estas personas. Cosas importantes que tenemos que saber sobre esto. La ley promesa establece cuáles son los procesos para destituir a alguien de la Junta. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Aquí no se están cumpliendo con las garantías que exige la ley promesa, que dice que solamente por justa causa usted puede sacar a uno de los miembros de la Junta. Aquí no se ha establecido una justa causa para sacar a ninguno de estos 5 miembros, pero si usted me pregunta a mí qué va a pasar, pues mire, nada, porque usted sabe que estas 7 personas que trabajan en la Junta de Control Fiscal no cobran por ese trabajo. Ellos están ahí de forma voluntaria. Quien único tendría legitimación activa, o sea, un poder para llevar un caso de que lo despidieron sin el proceso debido que establece la ley promesa, es la persona que fue despedida, ¿verdad? ¿Usted cree que alguna de esas 5 personas que están en un trabajo sin cobrar quieren ir a tener que demandar pagando esa demanda de su propio dinero contra el presidente de los Estados Unidos, que también tiene un Tribunal Supremo de los Estados Unidos a su favor? Al final del día van a despedir a estas personas sin la justa causa que establece la ley promesa, pero ojo, ¿qué pasa ahora con esas plazas vacantes? ¿Cómo se nombran? Esto no es que el presidente Donald Trump, que yo he escuchado gente por ahí, ahora va a nombrar a los 5 que le... Ya la ley promesa, ahí sí se establece. Yo creo que aquí el gobierno tendría legitimación activa si es que no se hace correctamente. Hay un proceso para escoger a esos miembros. Y técnicamente el proceso consta de que tanto Senado de los Estados Unidos como la Cámara de los Estados Unidos, las minorías, tienen que darle lo que se llama una terna, un grupo de candidatos, de opciones al presidente, y de ese grupo de opciones el presidente entonces escoge quiénes van a ser esos miembros. Solamente hay un puesto que es el que tiene total deferencia el presidente, que lo podría nombrar mañana si quiere. Hay un puesto que él tiene para él nombrar. Los demás tiene que escogerlo de este pool de candidatos que establezca el Congreso de los Estados Unidos. Importante sobre esto, tenemos un Congreso republicano. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a tener una composición de una Junta de Control Fiscal republicana y conservadora. Importante, vamos a los efectos que puede tener esto. Lo primero es que ya se está hablando de las razones por las que se hizo. Y miren, las razones se las dije yo ayer bien claramente. Cuando hablamos de cómo se trabajó esto, es importante ver a quiénes se destituyeron. Miren, quiero que veamos aquí. Trump ha determinado destituir a 5 miembros. Su presidente, que es el ex juez de quiebra Arthur González, que es el que estaba llevando a cabo el proceso de negociación con los bonistas de la autoridad, para que sepamos quién es cada persona. Y a los puertorriqueños, Cameron McKenzie, que a mí me encanta, la gente piensa que es importado, pero no, Cameron McKenzie es puertorriqueño y vive en Puerto Rico, por cierto. Expresidente de la Cámara de Comercio, el inversionista Juan Sabater, la educadora Betty Rosa y el ejecutivo Luis Ubiñas. Con excepción de McKenzie, quien era el único miembro de la Junta residente en Puerto Rico y fue nombrado por el speaker Mike Johnson, republicano por Luisiana, los funcionarios destituidos fueron nombrados o recomendados por demócratas. Así que técnicamente Trump sacó a todos los que habían sido nombrados por los demócratas y de los que habían sido nombrados por los republicanos sacó al que vive en Puerto Rico, que no es cualquiera, es el que estaba liderando el proceso de negociación con los bonistas. Mi recomendación, yo les voy a dar un resumen aquí antes de irnos de por qué está pasando esto.
más importante aún, qué consecuencias puede tener para Puerto Rico. Pero ayer yo les hablé directamente de las cosas que están en juego en estos momentos. Esta fue la carta que emitió ayer la Junta de Control Fiscal para dejar saber que estos miembros habían sido destituidos. Si me la puedes agrandar un poquito, te agradezco. San Juan, Puerto Rico, 5 de agosto de 2025. La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico emitió hoy la siguiente declaración. La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que el presidente Donald J. Trump despidió a los siguientes 5 miembros de sus cargos: Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas. La Junta de Supervisión continuará trabajando para cumplir con el mandato de promesa y en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esa es la declaración de la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué se especula que está ocurriendo esto? Miren, es fácil. La presión de los bonistas. Yo ayer les dije en palabras muy sencillas y no es muy difícil de entender. La Junta de Control Fiscal ya ha reestructurado gran parte de la deuda. Para eso fue que la Junta vino. Hay gente que piensa que el trabajo de la Junta era desarrollar la economía. No. Miren, la ley promesa es muy clara. La Junta vino a hacer un proceso de reestructuración de la deuda, vino a a darle responsabilidad fiscal al gobierno, logrando que se cumpliesen con 4 presupuestos balanceados corridos, vino a imponer esa disciplina financiera, creando unos procedimientos para que no importa el que esté la Junta o no, puedan permanecer balanceados esos presupuestos. Pero dentro de ese proceso de reestructuración, que es la piedra más grande que vino a mover la Junta de Control Fiscal, lo más grande y arduo que queda es la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha sido la reestructuración más onerosa en la historia de los Estados Unidos y que más tiempo ha tomado. Importante. Nosotros los puertorriqueños siempre rompiendo récord, pues esto no es un gran récord, pero estamos rompiendo el récord con esta deuda que estamos reestructurando. Estamos hablando de 12,000 millones de dólares. Y ayer yo les quería poner esto en contexto para que ustedes sepan el poder que hay detrás de estas decisiones. Yo les decía, ¿cuánta gente por ahí no dicen siempre, si tú me das $1 millón de pesos, yo lo hago, yo por $1 millón de pesos, bueno, creemos que con $1 millón de pesos duramos toda la vida. Entonces, yo les dije, ahora, después que tienes la idea del $1 millón de pesos, imagínate 1,000 millones de pesos. Y ahora imagínate 12,000 millones. Esa es la deuda de la autoridad. Imaginen la cantidad de poder y dinero que hay ahí. Y en estos momentos, la Junta, este señor Arthur González, que fue despedido, eran los únicos que estaban defendiendo a Puerto Rico en ese proceso de quiebra, diciendo, si ustedes le imponen a los puertorriqueños pagar esa deuda, están destinando a Puerto Rico al colapso, porque no van a tener, 1, dinero para arreglar su red energética, lo van a tener que gastar todo pagando la deuda, y 2, realmente la persona de a pie no va a poder pagar el aumento en factura, el pequeño y mediano comerciante no va a poder pagar el aumento en factura. El pagar esa deuda cambiaría, sería un antes y un después. Y estos bonistas, solamente el 44% han estado de acuerdo con que se reduzca eso a 2,600 millones, que es lo que la Junta dice que se puede pagar sin explotar al país. Entonces, imagínense esa diferencia, 12,000 millones contra 2,600, que es lo que están diciendo que pueden pagar. Pues evidentemente la gente de los 12,000 millones, que son los que reparten el bacalao y aportan a las campañas de la gente que toma las decisiones en el Congreso de los Estados Unidos y a nivel ejecutivo de los Estados Unidos, movieron a su gente, metieron presión y dijeron, sácate a toda esa gente que nos está poniendo el pie para que no nos pague y cámbialos por personas que estén dispuestos a tener otra visión en cuanto al pago de esa deuda. Así que es bien peligroso lo que acaba de ocurrir porque no es una decisión casual, no es coincidencia que esto está ocurriendo en el mismo momento en el que se está trabajando la reestructuración de la deuda de la autoridad y que es el único proceso fundamental que le queda a la Junta de Control Fiscal. En lo que hemos visto en los siguientes reportajes, este proceso no se va a estar paralizando. Hay gente que ha dicho, esto va a dejar en suspenso el proceso, sin embargo, la ley promesa permite que muchos de estos procesos continúen discurriendo en lo que se nombran estos miembros de la Junta de Control Fiscal. Así que vamos a estar viendo que tanto para lo que sería el proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta quiebra de la autoridad, vamos a ver que hay que esperar qué dice el tribunal, pero están en estos momentos en un proceso de descubrimiento de prueba. Sin embargo, con los 2 miembros que quedan, como no es un nuevo caso de quiebra, se puede seguir trabajando. Cosas que tenemos que estar pendientes.
quiénes van a ser las personas que van a ser nombradas. Ayer tuve a Pablo José Hernández en entrevista, no les voy a colocar aquí ni el clip, porque lo que dice es, ahora es que tenemos que meter mano para que se apruebe una gente. Él es demócrata, su pool es con los demócratas no van a estar aquí nombrando gente. Aquí tenemos un Congreso republicano, aquí no tenemos ahora mismo el pool. La verdad es que no tenemos el pool con una gobernadora republicana para que se nombre gente a favor del pueblo puertorriqueño. Y ahora, ¿usted se preocupaba por la crisis energética? ¿Usted le preocupaba la crisis del agua potable? Ahora es que vamos a ver si es verdad que el gas pela, porque esto sí que es un tema del que tenemos que preocuparnos. Parece un tema aislado, no es sexy, porque es como que estos miembros de la Junta que importan. Esta es la gente que va a determinar lo que vamos a pagar de luz por los próximos 50 años. Y eso no es poca cosa, porque el servicio energético en Puerto Rico depende de las vidas, depende de la economía, depende de la competitividad y depende de las oportunidades que tengamos para el futuro de Puerto Rico. Así es que mi recomendación es que estemos bien atentos a este tema, porque miren, se nos va la vida en el mismo. Bueno, con eso los dejo hoy. A las 5:55 estoy en Última Palabra. Voy a estar discutiendo este tema con Anabel Torres Colbert, con Francisco Párez. Y ¿saben a quién tengo hoy? Al ex pelotero de Grandes Ligas, Carlos Delgado, para una gran entrevista. Así es que a las 5:55 de la tarde nos vemos allá. Y hoy a las 4 de la tarde estoy en Cacu 105, en lo que es Tendencia con Lugaro, hablando de todo este tema de la Junta. Voy a explicar bien cómo se compone la Junta, cómo se nombra a la gente. Así que pasen por allá por Cacu, tienen eso ahí. Y claro, si tienen el tiempo, pasen por el canal, suscríbanse, le dan like a Alexandra Lugaro PR en YouTube. Eso es lo que permite que este contenido le llegue a más personas y evita también que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Ahora sí los dejo. Que tengan un excelente día.